Cientos de niños chilenos fueron adoptados ilegalmente y sacados del país durante la dictadura. Esta es la historia de Anita, una mujer que busca a sus padres biológicos y que en el proceso encontró a un ciudadano francés que tuvo, siendo niño, sus mismos apellidos, lo que le hizo pensar que eran hermanos. Juntos buscaron rehacer su historia y dieron con una residencia por la que pasaron cuando eran niños. Ahí encontraron las primeras respuestas. El reportaje es del periodista Benjamín Contalva. Eso. Más fuerte. Dinos tu nombre, ¿por qué estamos acá? Me llamo Anita Donoso Salas y hoy me encuentro buscando mis orígenes biológicos. Bueno, la verdad no es solamente hoy, llevo de mis 13 años buscando alguna respuesta sobre mis orígenes. Ha sido súper compleja, es difícil porque no hay antecedentes, aparte de no haber antecedentes, no hay ayuda y cuando alguien cuenta algo todo es mentira. La mayoría de los niños que llegaron acá después salieron adoptados hacia el extranjero. Te quería contar que me llegó un correo de tribunales. Pienso que a lo mejor puede ser con el tema de estas mujeres, las Yévenes de allá de donde fuimos a la casa. Hola, ¿cómo está? Arno. Que nosotros no sabíamos que se había ido a Francia. Lo que pasó es como un momento de puro amor cuando nos encontramos por primera vez. Yo quiero saber, quiero verla, por último un abrazo, no sé, decirle que me hizo falta. Cuando me enfermé, para todos me hicieron falta. Los casos de adopciones forzadas son casos vigentes porque existe todavía un manto de duda. Kan ha tagits från sina mammor mot mammornas vilja. No hay fuentes ni cifras oficiales todavía en nuestro país. Con la que se han sacrificado en esta tierra vidas tan nobles. Es una trama que tras cada caso que conocemos se abre una nueva arista, una nueva línea, nuevos responsables. Existen aún preguntas. ¿Quiénes son los que están detrás de la despiadada maquinaria que impunemente comerció vidas de niños y niñas mediante el abuso y el engaño, instalando un manto de silencio sobre madres e hijos que hasta el día de hoy continúan en una inexorable búsqueda de sus parentescos? Anita es una de esas personas. Yo siempre he tenido la idea de que mi familia es del sur, no sé por qué. Falta esa parte de mi historia. Quiero saber qué fue lo que pasó, cómo llegué a ser adoptada, aunque duela. La señora Ana, la mamá de Anita, me contó que íbamos a Santiago. Él es Félix Donoso, hermanastro de Anita. Ana, de quien habla, fue la pareja de su padre biológico. Ambos vivieron juntos en esta casa en Talagante cuando decidieron formar una familia. Pero Ana tenía dificultades para tener hijos. La adopción era una alternativa. Al final supe de que íbamos a buscar una hermanita, pero ella estaba contenta porque ella siempre ansió tener un hijo o una hija. Quiero saber si mis padres adoptivos tuvieron algo que ver, porque también mucho se dice que ellos nos compraban. Hay gente que dice ellos compraron sin saber. Si lo hice en silencio, yo nunca supe qué es lo que hizo para poder lograrlo. Félix tiene alrededor de 15 años cuando acompaña a su madrastra en 1977 para concretar una adopción. Llegan a una residencia en Pedro Aguirre Cerda y ahí encuentran a Anita, inscrita en ese entonces bajo otro nombre, el de Marisol Yévenes. Yo me acuerdo haber visto a la Anita en una cama y yo dije, ella es, pues, o sea, lo sentí. ¿Te fijas? Dentro de todo, esa cantidad de niños. Hola Arnau. Bonjour. Sí, mejor. ¿Cómo estás?
En la búsqueda de sus orígenes, hay una coincidencia entre Anita y un hombre en Francia. Se conocen hace poco, luego de que esta persona la contactara, tras leer un comentario de Anita en un reportaje sobre adopciones irregulares en dictadura. Hola, mi nombre es Anita Donoso. Fui adoptada y supuestamente mi madre falleció después que naciera. Mi nombre en ese entonces era Marisol Llévenes. ¿Cuál era ese nombre? Mi nombre, lo que hay escrito en ese carnet, sobre ese carnet, es Carlos Eduardo Llévenes. Te quería contar que me llegó un correo de tribunales. ¿Y qué dicen? Voy a ir ese día pues con todos mis documentos, no sé qué va a pasar, así que estoy ahora más que ansiosa. Yo espero que tendrás muy buenas noticias. Yo sabía desde que era niño, era adoptado y que venía de Chile. Yo les pregunté mucho a mis padres qué ocurrió cuando estaban en Santiago, cuál era mi historia. Ambos inician conversaciones y descubren que tienen a mano documentación similar. Conversamos y él me dice, yo en Chile me llamaba Carlos Llévenes, puede que nosotros seamos hermanos. Y no me contestó una frase, solo me mandó su carnet de bebé. En este carnet coinciden entre ambos su número de serie y sus apellidos antes de ser adoptados, el de Anita como Marisol Llévenes y el de Arnaud como Carlos Llévenes. Ambos, según este documento, son registrados en el mismo domicilio en Pedro Aguirre Cerda. Pues que así sabíamos que nosotros teníamos un vínculo, no sabíamos cuál. Lo que pasó es como un momento de puro amor cuando nos encontramos por primera vez. Yo, no sé, la reconocí, ella me reconoció y no sabemos por qué, pero hay un vínculo muy fuerte entre nosotros dos. Arnaud, en las últimas fiestas patrias, decide viajar a Chile y reunirse con Anita. Bueno, los primeros pasos fueron un poco difíciles porque estaba descubriendo que yo soy chileno y eso yo no lo sabía antes. ¿Cómo decir? Yo vivo en Francia y en Francia no hay personas que me parecen o a quien parezco yo. Y en esa ciudad de Santiago descubrí que yo parezco mucho a otras personas. Las adopciones, fundamentalmente al extranjero, fueron progresivamente cumpliendo este rol, ¿cierto?, de revincular a una dictadura que estaba aislada, que estaba condenada por la violación a los derechos humanos. Y pienso que en este momento Chile está en un momento espléndido. Un periodista que lo está entrevistando ahí. Y esto fue también utilizado como una forma de limpieza de imagen del régimen, sobre todo demostrando que en Chile existían políticas de infancia. Al gestarse las adopciones, se buscó burlar los orígenes biológicos de quienes más tarde serán adoptados. Arnaud, desde Francia, se da cuenta de que en la prensa estos casos son exhibidos en diferentes países. Yo busqué otras informaciones en otros sitios, en internet. Claro, uno veía llegar las guaguitas, pero no las veíamos. ¿No? Y yo descubrí que había ese escándalo de niños robados a sus madres allá en Chile. ¿Por qué aparecen tantos niños con su dirección en Monseñor Miller? Pero nunca, no sabía tampoco cuál era mi historia. Se exhibían catálogos, se publicaba incluso ofertas públicas de niños y niñas y las condiciones en que estaban, y que existían en Chile todas las facilidades para que los extranjeros pudieran llevarse a un niño chileno en días. Estos casos son interminables. Algunos niños fueron comerciados al exterior y los que no permanecieron en Chile, pero con el mismo fin.
El objetivo fundamental de estas adopciones es como este carácter de demostrar que existía la superación de los menores en situación irregular. Esto nos lleva a la historia de Anita Donoso, quien permaneció dentro de Chile. Sus padres adoptivos siempre le hablaron de la residencia donde ella estuvo, pero nunca le revelaron cómo lo hicieron para acceder a la adopción. Bueno, Anita, nosotros llegamos acá a un sector de Pedro Aguirre Cerda, que es donde tú nos decías antes estaba esta residencia donde tú estuviste, ¿no? Parte de tu infancia. Sí, correcto. Es una casa de cuidado, supuestamente, donde llegaban todos los niños antes de ser adoptados. ¿Estás acá? Sí, correcto. Hola, buenas. A los 13 años, Anita tiene legítimas dudas sobre sus raíces, pues su familia adoptiva le entrega distintas versiones que comienzan a inquietarla. Es lo que le lleva hasta acá, una residencia desde donde nos recibe una de las hijas de la fallecida encargada de este lugar. Hola, ¿cómo está? Un gusto, permiso. Benjamín Contalva. Ella era NN, Marisol NN. Y para mi mami controlarla en el consultorio, ella le ponía los apellidos. ¿Y el apellido es Llévenes? Llévenes. Visita al hogar de menores, la esposa del director de la Escuela Militar, Gisela Larenas de Salas, dialogó con las religiosas que dirigen la obra y conoció las necesidades del establecimiento. Lo primero que hay que señalar es que durante la dictadura hay todo un proceso de control absoluto de la institucionalidad de la infancia a cargo de las esposas de los miembros de la Junta de Gobierno. Una proyección de todo lo bueno que se ha logrado en estos años. Y como yo ya había averiguado toda esta historia, había ido hasta casa y me dijeron que este apellido Llévenes era de la señora que nos cuidaba y nos daba este apellido porque era la forma que tenían para controlarnos en los consultorios, para dar la leche. Anita tardó más de 12 años para atreverse a ir a esta residencia, que según su documentación fue el lugar donde estuvo antes de ser adoptada. Ahí le confesaron que aparentemente no fue la única. Y la señora con la que hablé reconoció que ahí pasaron más de 800 niños. Pero de todos esos niños, Anita y Arnaud son los únicos que han podido establecer un parentesco con ese apellido al tener documentación antigua en su poder. Y si te fijas, mira, todos mis documentos están, mira, las partes más importantes las arrancaron, que es donde salen mis datos o datos de mi madre biológica, están arrancados. Estos documentos alterados hacen creer potencialmente a Anita la irregularidad de su adopción, y eso fue lo que trataron de comprobar Anita y Arnaud tras visitar juntos esta residencia en septiembre. ¿Cómo fue encontrarte con estas dos mujeres? No sentía nada, no, o sea, era un momento, no sé cómo calificar ese momento porque no tengo ninguna palabra para decir lo que sentía. Recién nacido, 2 días, 3 días, 5 días, cuidó como 800 niños y fue poco. Estos apuntes de Arnaud resumían lo que las hijas de la cuidadora de esta residencia les contó acerca de la cantidad de niños que pasaron por este lugar. Yo voy a decir nada, pero al mismo tiempo sabía que esas dos mujeres me conocieron, me han conocido, saben que yo pasé por ese lugar. Oye, ¿qué te pasa? Estamos acá. Oh, ¿Qué mi sensaciones corazón, se te vienen? Me pongo nerviosa, mi corazón es como que se va a salir del corazón, o sea, del cuerpo, me pongo muy nerviosa. Hola, ¿cómo estás? Bien. Y hay parte de su historia que aún está inconclusa y por eso también queríamos venir y Yo también conversar con tengo usted. parte inconclusa de... Sí. Esta mujer, hija de la fallecida encargada de esta residencia, accede a una entrevista, pero nos pide resguardar su identidad. Hace solo semanas, la PDI allanó el hogar e incautó fotos y documentación que guardaban empolvados en el silencio. Uno que rompe hoy, con esta confesión, a Chilevisión Noticias, esta familia. Sí, las guaguas recién nacidas salían como pan caliente. Iban a Inglaterra, a Noruega, a Francia, a Italia. Me llamo Luis Armando Castro Llévenes. ¿Cuántos años tienes tú ya? Yo tengo 57 años ya. Pues. Toda una vida acá. Claro. Yo fui el primer niño que crió mi vieja.
Luis en esta foto es uno de los niños que pasó por esta residencia. Nunca fue adoptado por otra familia, por lo que se quedó junto a las Llévenes y hoy porta su apellido. Pero yo estoy súper agradecido, porque si no, ¿a dónde habría ido a dar? Luis fue testigo de cómo varias adopciones se concretaban frente a él. Pero la mayoría de los niños que llegaron acá después salieron adoptados hacia el extranjero. ¿Y qué era lo que decía usted que no sabía y por qué presume que vino la policía de investigaciones en este caso? Pensó que podíamos tener fotos. Claro, yo tenía fotos de varios niños, pues. ¿Pero habría cierta ilegalidad en esto? ¿O? Porque se vendían los niños como pan caliente, entonces yo creo que ahí, por eso están investigando. ¿Y usted cree que algo pudo haber tenido relación con esta residencia? Sí, yo creo que sí, Eran personas de extrema pobreza que se veían a veces forzadas a trabajar cuidando a estos niños y que de alguna manera captaban, digamos, la sospecha de sus vecinos porque ya no era solo un niño, 2 o 5, sino que era un transitar de bebés. ¿Crees que tu madre esto lo hizo de buena voluntad o hubo algún intercambio económico? No, si fuera económico, las guardadoras estarían ricas, pero no fue por eso, po. Fue por voluntad, porque era como un voluntariado de las guardadoras, porque las guardadoras tenían que correr con la comida, con el vestuario. Algunas de estas operaciones eran transadas desde una institucionalidad cómplice que establecía los lazos con otros países para esta maquinaria de exportación de niños. Los niños y las niñas eran transados entre $60,000 hasta $150,000. 39 años sin ver a mi hermano, me lo quitaron. Eso pasó en dictadura y que tal vez pudo haber pasado acá también. Claro, es que uno nunca se imagina esto. ¿Le puso tu nombre a su hija? Como yo tenía ese apellido Llévenes, siempre pensé que mi mamá era de apellido Llévenes. Yo vi por un reportaje por la tele y dije, wow, dije yo, en lo que estaba metida mi mamá. Anita hace un tiempo se realizó un examen privado de ADN. Han constatado ciertos parentescos, pero nada concreto. Sí estableció una coincidencia sanguínea con otro chileno que vive en Dinamarca. My Spanish name is Pedro Pablo Ovando Carreño. I am in contact with Anita Solos through my heritage, where we have a similar DNA. Pablo sí pudo encontrar a su madre, pero ella falleció en 2018. Hoy sigue en la búsqueda de su padre, de apellido Ovando, y viajará por 4ª vez a Chile en abril del próximo año. ¿Te gustó compartir con ella? Una alegría, pero más que una alegría, yo la considero ahora con... Perdón. Arnaud en su visita a Chile sí obtuvo respuestas que nos pidió cautelar al existir una investigación, pero se ha mantenido colaborando con la búsqueda de Anita, aunque hay pocas probabilidades de que sean familia. Yo la considero como mi hermana, como decimos, aún no sea mi hermana de sangre, ella es mi hermana de hogar. Anita en marzo del 2020 fue una de las 58 personas que se hizo un examen de ADN gratuito en el Museo de la Memoria, gestado por el Servicio Médico Legal. Esto en el marco de la elaboración de un plan piloto para búsqueda de parentescos por adopciones irregulares en dictadura. Han pasado 4 años desde ese entonces y aún no existen respuestas. ¿Sabes qué? Me gustaría conocer a mis padres, porque yo digo ya por la edad, van para viejo, y quiero, como digo, saber qué pasó conmigo. La PDI y el ministro de la Corte en visita, Alejandro Aguilar, designado para investigar estos casos, tienen una carpeta con los antecedentes de Anita. Les consultamos por esto, pero decidieron no participar de este reportaje ante la reserva del caso. Pero desde tribunales, el 7 de noviembre pasado, le entregaron novedades a Anita, que podrían, cada vez más, acercar añoradas respuestas a una larga espera de años. TEC